Bendecidos del Señor, tengan excelente y bendecido día. Gracias por unirse a este reto, gracias por estar atentos a la palabra de Dios y gracias por ser aquellos de los que Jesús habló y felicitó y llamó bienaventurados, los que no solamente oímos la palabra, sino la ponemos en práctica, la hacemos. Gloria a Dios. Este es nuestro día 93. Vamos a leer Lucas capítulo 9 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y siempre con la unción fresca y poderosa del Espíritu Santo de Dios. Lucas 9. Cierto día Jesús reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar demonios y para sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolsa de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera otra muda de ropa. Por todo lugar donde vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrarles que abandonan a esa persona a su suerte. Entonces, ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías u otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes. Así que, ¿quién es este hombre del que oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver y conocer a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego, él se retiró con ellos, sin llamar la atención, hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes pronto descubrieron dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios, y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despida a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de a 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que repartía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Cierto día, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaba con sus discípulos y les hizo una pregunta: ¿quién dicen la gente que soy yo? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo Jesús. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida, por mi causa la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes o te destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí
y de mi mensaje. El Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, un blanco resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron vieron la gloria de Jesús y a los hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube se oyó una voz: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, después de que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Y un hombre dentro de la multitud exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo. Es el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Les supliqué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después se lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de toda la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Escúchenme y recuerden lo que les digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decirles. El significado de lo que decía estaba oculto para ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Entonces, los discípulos comenzaron a discutir entre ellos de quién era el más importante. Jesús, que conocía lo que ellos pensaban, trajo un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo: Todo el que recibe de parte de mí a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús le dijo: No lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a cualquier lugar donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: Ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a mi casa
y entierra a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir a predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Y como les había anticipado antes, Lucas tiene capítulos extremadamente extensos, muy largos, y muchas verdades se podrían sacar de ahí. Y quiero sacar una idea del versículo 19 y quiero hacerle la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, porque Jesús le dice a los discípulos: la gente allá afuera, el mundo, ¿quién dice que soy? Y realmente no le presta mucha atención a eso. Pero a lo que Jesús realmente le presta atención está la pregunta que le hace a sus seguidores, a sus discípulos, que más adelante serán los apóstoles y que más adelante serán los representantes de Él aquí en la tierra. Y les pregunta: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Y es una buena pregunta. Dios, ¿qué es para ti? ¿Dios es tu bombero, el que viene a apagar tus incendios? ¿Dios es la persona que llamas y buscas a duras penas cuando todas las oportunidades se acabaron? Ahora, si ustedes, amados, son de los que juiciosamente están escuchando este reto y aprendiendo la palabra de Dios, no aplica para ustedes, porque ustedes, como Pedro, están cerca del Señor. Ustedes, como Pedro, están listos para dar una respuesta correcta delante del Señor y para decir: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres lo más grande para mí, tú eres lo que yo más amo en esta vida, tú eres por quien daría mi vida, tú eres a quien yo quiero seguir, tú eres a quien yo quiero adorar eternamente y para siempre, tú eres con quien yo quiero ir a la eternidad. Y nosotros podemos decir eso precisamente porque estamos aprendiendo la palabra, precisamente porque estamos conociendo a Jesús y precisamente porque estamos sumergidos en la palabra, y el Espíritu a diario nos revela quién es Jesús. Por eso, cuando Él nos pregunta, no es una pregunta corchadora, no es una pregunta que no vamos a saber responder. Vamos a dar la mejor respuesta porque estamos a los pies de Jesús, aprendiendo y conociéndole cada día. Un abrazo, mis amados, regresamos.